Buenos días para todos. En el marco del Día de la Afrocolombianidad les damos brindando un cordial saludo desde el SENA Regional Guajira, igualmente desde la Organización Internacional para la Alianza para la Paz, igualmente de parte de la Agencia de Reincorporación y Renovación ARN y de la Junta de Acción Comunal del ETCR Amaury Rodríguez en Pondores, Fonseca, La Guajira. Le damos la más cordial bienvenida al evento COVID, una nueva realidad. El desarrollo de la agenda se va a hacer desde las 9:30 de la mañana hasta las 11:30, con una participación inicial de 30 minutos de los representantes de todas las entidades y organizaciones que han contribuido al desarrollo de este evento. Posteriormente vamos a tener la oportunidad de contar con nuestros dos panelistas invitados y los últimos 30 minutos van a ser dedicados a responder todas las preguntas que ustedes realicen a través del chat. Desde el punto de vista de la institucionalidad SENA, hemos venido trabajando en el desarrollo de manera articulada con los centros territoriales y nacionales en diferentes rutas de atención con enfoque diferencial que permita a los afro facilitarles su ingreso a la oferta institucional, teniendo en cuenta su cosmovisión, su dinámica socioeconómica, sus tradiciones culturales, tejido social y diálogo de saberes, ayudando de esta manera a fortalecer las oportunidades de las comunidades afro en temas de formación, empleo y evaluación y certificación por competencia que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. En este sentido, el SENA Regional Guajira en el año 2019 formó alrededor de 5.811 personas en diferentes niveles de formación para toda la población afro. Lo anterior ha permitido mostrar a través de estudios de sondeo que el SENA es la marca más valorada por la comunidad afrodescendiente en Colombia, pero también se convierte en la mejor oportunidad para invitar a generar mayores escenarios de inclusión desde las instituciones para que esta población tenga igualdad de oportunidades. Voy a permitir a dejarlos en compañía ahora de la representante de la Organización Internacional Alianza para la Paz en Colombia, Jenny Calvo. Ya. Muy buenos días. Reciban ustedes un cordial saludo en nombre de nuestra organización Alianza para la Paz, acompañado de nuestro agradecimiento por aceptar la invitación a participar en este encuentro virtual que hoy nos convoca frente a la realidad del COVID-19. En el marco de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad. Agradecemos también a las personas y a las diferentes organizaciones que se han vinculado, a los panelistas, al doctor Víctor de Currea Lugo y al doctor Aiden Salgado Casiani, a las directivas regionales del SENA, La Guajira y a Fonseca, también a los representantes, a la dirección regional de la Agencia para la Reintegración y para la Reincorporación y la Normalización, y a los representantes del ETCR, Amaury Rodríguez. También a todos los asistentes a este importante encuentro. Alianza para la Paz es una organización internacional de carácter regional, presente en diferentes países de América, que trabaja en Centroamérica, que trabaja para el fortalecimiento de las capacidades sociales, la transformación no violenta de conflictos y la prevención y reducción de violencias, entre otros temas. En la actualidad trabajamos el proyecto Prever en convenio con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, con apoyo del Reino de los Países Bajos. Y en este proyecto buscamos fortalecer las capacidades de resiliencia para trabajar juntos y en los temas de prevención y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación y las comunidades. En este proyecto estamos trabajando en Planadas, Tolima, estamos trabajando en la montañita Caquetá y estamos trabajando en Fonseca.
Hemos desarrollado muchísimas actividades que nos han permitido abrir espacios de confianza, fortalecer la confianza y el tejido social a través de, del diálogo comunitario que nos permita el entendimiento mutuo para fortalecer, justamente fortalecernos, generar capacidades que nos permitan desarrollar entre juntos estrategias de prevención y victimización, de prevención de la victimización y superación de la estigmatización. Nuestra invitación hoy es hacer de esta realidad que nos ha tocado vivir una experiencia de aprendizaje personal, familiar y social. Hacer de eso que han llamado el distanciamiento social, en realidad solamente un distanciamiento físico, que es una medida de prevención para superar esta situación de dificultad y poder transformar esta realidad en potencialidad para nuestro bien y para el de toda la sociedad. Así que bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Gracias, Jenny, por tu participación. En el marco de la pandemia, el SENA, por directrices de Dirección General, ha establecido unos grupos de acción inmediata. Dentro de esos grupos de acción inmediata, desde nuestra regional, hemos tenido la oportunidad de participar en la entrega de alimentos perecederos, donde se focalizan poblaciones especiales como los afro para la entrega. Nosotros estamos entregando a nuestros aprendices pertenecientes a poblaciones especiales productos que se obtienen de nuestras unidades productivas de los centros agropecuarios de nuestro país. En nuestro caso, nosotros estamos entregando pescado empacado al vacío de la unidad productiva acuícola de nuestro centro. Igualmente, se viene trabajando en la posibilidad de entregar un apoyo alimenticio a nuestros aprendices durante 3 meses, y para focalizar esta población se hace una convocatoria donde se tiene en cuenta poblaciones especiales como afro, grupos étnicos y personas o aprendices que no hayan recibido ningún otro tipo de beneficio por parte del gobierno. A continuación, los voy a dejar en compañía de la directora regional de la ARN en el departamento de La Guajira, Angélica Patricia Agame Solano. Muy especial a toda la comunidad. Gracias por participar en este encuentro comunitario virtual, la conmemoración de la afrocolombianidad. Doctor Ángel Maestre, gracias por su respaldo continuo a este proceso. Doctora Jenny, un abrazo para usted, igualmente a los representantes del antiguo espacio territorial de reincorporación y capacitación de Pondores. Quiero contarles pues que como agencia para la reincorporación y la normalización estamos muy comprometidos con las comunidades donde hacemos presencia. Nuestra tarea tiene como objetivo gestionar, implementar, coordinar y evaluar de forma articulada con las instancias competentes planes y programas para adelantar programas de reincorporación y normalización con los antiguos integrantes de la FAREP, y también lideramos el proceso de reintegración de las personas y grupos alzados en armas, pues que hicieron su proceso de desmovilización, con el fin de propender a la paz, seguridad y convivencia. Y en ese sentido, nuestra misión nos impulsa a trabajar de manera articulada con los territorios, en este caso con SENA, con APAS, con las alcaldías, con gobernaciones, pero también con las comunidades, porque pues una de nuestras tareas principales es abordar y trabajar para hacer esa reconstrucción de tejido social, favorecer la convivencia, aportar un poco a la reconciliación. Y en el marco pues de este proyecto de prever resiliencia y prevención de riesgo de victimización y estigmatización en comunidades y población en proceso de reincorporación, hemos encontrado pues una oportunidad en el territorio de La Guajira, específicamente en Fonseca y la comunidad de Conejo, una oportunidad pues para trabajar con las comunidades, para trabajar en ese sentido, para generar confianza y generar puentes entre el Estado, las comunidades, incluso entre las personas en proceso de reincorporación. Trabajar para la prevención y victimización, para la prevención de la victimización y de la estigmatización, y sobre todo
para aportar a esa tarea continua y permanente de la reconciliación. En ese sentido y en el marco de toda esta emergencia, pese a las dificultades y a las restricciones de aislamiento social, ahí seguimos y continuamos trabajando, teniendo en cuenta pues todas las prevenciones que hay que tener, sin embargo, sin dejar de lado la importancia de ese ejercicio comunitario. Seguimos haciendo el trabajo de manera virtual, seguimos conectados con las comunidades, seguimos atendiendo las necesidades de las personas en proceso de reincorporación y creo que esta es una buena oportunidad para poder conversar y tener esos encuentros con las comunidades. Muchas gracias por este espacio, por favorecer y propiciar estos escenarios a la comunidad que hoy está vinculada a través de la conexión vía internet. Les agradecemos muchísimo por estar allí pendientes y esperamos que sea una jornada muy, muy productiva. Gracias. Angélica, muchas gracias por tu participación en nombre de la ARN Regional Guajira. El SENA no se detiene frente a las dificultades del COVID que afecten la formación profesional integral. En ese orden de ideas se está planeando la entrega de computadores y de planes de datos a nuestros aprendices, sobre todo aquellos que pertenecen a poblaciones especiales como los afros. Esto busca garantizar la continuidad y la calidad con pertinencia de la formación que vienen desarrollando nuestros aprendices. Ahora, a continuación, vamos a darle la oportunidad al representante de la Junta de Acción Comunal del ETSR, Amaury Rodríguez de Pondores, La Guajira, el representante a la Cámara, Benedicto González. Buenos días. ¿Me escuchan? Hola, buenos días. Para todos, para Ángel, para los estudiantes del SENA, mi saludo cariñoso. Quiero saber primero si me están escuchando. Patri, verifícame aquí el gol del... Déjale la camarita. Ahí está el audio. Está el video. Hola. Bueno, parece que Benedicto tiene un poco de dificultades técnicas, entonces para ir entrando en materia y más adelante le damos la oportunidad de participar, los voy a dejar en compañía del médico y PG, periodista independiente, profesor universitario y autor de más de una decena de libros, Víctor de Correa Lugo. Él nos va a acompañar en el día de hoy con la conferencia Mitos y Realidades del COVID-19. Hola, buenos días. Creo que ya está actualizado el micrófono. Bueno, primero que todo, un saludo a las personas que hicieron posible esta reunión virtual, sabiendo que es una dificultad. Por ejemplo, ahorita veíamos a Benedicto ahí con problemas técnicos y esto de las luces y las cosas no son la especialidad de uno después de cierta edad. La segunda cosa es agradecer a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta reunión. Yo quiero empezar por plantear algunos debates relacionados con lo que es la pandemia y la seguridad o la seriedad con que deberemos abordarla. La primera de ellas está realizada con la necesidad de que entendamos que el virus es una realidad. Nuestra cultura es una cultura del chisme, digámoslo así. Yo soy muy informal para hablar.
somos de una cultura del rumor, somos de una cultura de la paranoia, de la conspiración, de que eso lo sabemos todo. Entonces, primero es algo tan elemental como decir que el virus es real. El virus es de verdad, no es una broma. Entonces la gente dice, no, 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 eso se lo inventaron para vendernos las vacunas. Entonces yo a las personas que dicen esto les digo lo siguiente, ¿ustedes creen que el capitalismo mundial va a dejar de vendernos millones de carros, millones de transacciones, va a quebrar las bolsas de valores y va a recuperar todo eso vendiéndonos vacunas? O sea, eso es no saber hacer cuentas, ¿no? Entonces, renunciemos a eso. Segundo, creer que en el calor el virus no nos hace nada. Pues ustedes vieron las imágenes de Guayaquil o miren las tasas de mortalidad que hay en África y bastante calientico que es allá. Entonces no digamos, no, eso aquí en Fonseca, no aquí en La Guajira, eso no nos pasa nada porque esto es tierra caliente y porque, ajá, seamos serios porque además el virus tiene un comportamiento, es que primero tiene una fase, que es una fase inicial donde uno no tiene síntomas, donde se incuba. Y en esa fase de incubación es donde más contagioso es. Entonces yo puedo estar perfectamente bien, a mí no me duele nada, voy a abrazo a mi hermana, voy a abrazo a mi tío y tenemos problemas. Y tenemos problemas, ¿por qué? Pues porque los infecto, los contagio y entonces nos vamos a encontrar con un problema grave y es que eso produce muertes. La gente se muere, no es un cuento. Y también es verdad que algunos mueren, que los que más mueren son mayores de 60 años, que son gente con hipertensión, con diabetes, desnutridos, pero cuidado, ha muerto gente muy joven, muy joven, y ha muerto gente sana, han muerto niños. Entonces, a ver, dejemos por favor, por un lado, la actitud irresponsable con los seres que queremos de verdad. Hombre, uno no quiere que se mueran con un problema respiratorio en una unidad de cuidados intensivos, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener claridad sobre el impacto del virus. Y la tercera cosa es que se cura mediante la ciencia. Yo sé que nuestra cultura es muy dada y muchos me dirán, no, es que él es médico y los médicos no creen. Como los médicos no creen, entonces no le hagamos caso. Entonces, eso se cura seguro con unas goticas de limón y con unos caldos de ajo. Y todo eso es carreta. Todo eso es carreta. Ojalá fuera así. En serio. Si fuera así ya tendríamos resuelto el problema. Pero en la humanidad ha muerto demasiada gente por culpa del virus para creer que es algo que podemos resolver tranquilamente con unas goticas de limón o con unas cosas de ajo. ¿Cuáles son los datos en este momento? En este momento hay 5.122.586 personas enfermas en el mundo. De esas, 331.000 han muerto. Yo no sé cuál es la población total que tenga en este momento Fonseca, por decir algo. Pero si alguien puede darme el dato de cuántos habitantes tiene Fonseca, podemos preguntarnos si ha muerto casi toda la población de Fonseca o mucha más. 300 y pico mil de muertos. O sea, vamos a ser responsables, ¿no? O decir, es que yo conozco mi cuerpo. Yo soy médico y soy terco, entonces cuando a mí me pregunta una persona, yo conozco mi cuerpo, le digo, bueno, dígame cuántas ramas tiene su arteria mesentérica o cuántos lóbulos tiene su hígado. Entonces, yo les pido, por favor, con todo respeto y con todo cariño por esa tierra, seamos responsables. El virus existe, el virus mata gente y el virus no se cura simplemente con goticas de limón. Eso nos implica que seamos bastante responsables en eso. Ahora, hay tres cosas centrales cómo analizamos la respuesta frente al virus. La primera de esa es la respuesta de la sociedad y es cómo hacemos para que la gente tenga un distanciamiento físico. No social, no. Socialmente seguimos, esto es una reunión social. ¿Cómo físicamente nos distanciamos? Entonces, eso implica tener seriedad. Y eso implica ser menos folclórico, porque es que esto no. Ojalá se curara el virus con vallenato, pero no es así. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir?
Claro, yo entiendo, y esto es muy doloroso, que hay gente que le toca salir a trabajar. Yo entiendo eso, y me parece terrible el trato que la policía les ha dado. Y entiendo que la gente tiene que buscarse el pan de cada día o la arepa de huevo de cada día. Pero eso es muy diferente a la actitud de mantengamos el bar abierto y la rumba porque ajá, hay 3 amigos. Eso no resuelve de verdad el problema. Y lo digo de verdad con mucha preocupación, porque las imágenes que le llegan a uno de La Guajira es que las concentraciones en las calles siguen siendo muy grandes y muy nutridas y la gente no se está tomando esto en serio. ¿Eso en qué se mide? En vidas humanas. Segundo, la segunda cosa, entonces, alejándonos físicamente, manteniéndonos en casa, teniendo medidas de precaución, utilizando tapabocas, conseguimos disminuir el virus. Primera cosa. Segunda cosa, organizando los servicios de salud. Y esto ya es un problema de las autoridades. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Exigirle a las autoridades. Mire, es triste ver lo que está pasando con el sector salud en Tumaco. Ya están llevando pacientes a Pasto. Miren lo de la situación actual. Miren la situación actual en el caso de Leticia. En Leticia hay un proceso muy grande de deterioro de la salud, pero además no hay capacidad de respuesta. La misma información nos llega de zonas como el Putumayo, otras zonas del país donde no hay ninguna posibilidad de actuar de una manera responsable. Catatumbo, ¿cuántas camas de cuidado intensivos hay en Catatumbo? Entonces, ya sabemos que no van a construir todas las UCIs necesarias. Sabemos que la salud está privatizada. Sabemos que el modelo de salud que el señor Álvaro Uribe Vélez impuso, pues convierte la salud en una mercancía. Si usted no tiene plata para pagar, pues entonces no tiene acceso a la salud. Lo que uno no puede quejarse es de los muertos del COVID y seguir votando por el que Uribe diga. ¿Por qué? Pues porque eso es una contradicción. Entonces, vale, ustedes pueden votar por el que quieran, pero lo que uno no puede es votar por alguien y después quejarse porque ya sabía lo que venía pierna arriba. Y perdonen el lenguaje folclórico, pero pues ya me conocen. Entonces, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos exigir que no haya corrupción en el servicio de salud. Podemos ayudarle a la Defensoría y a la Procuraduría. Podemos ayudar para que los servicios se usen de manera racionalmente. No es que nos da una gripe y nos vamos ya para el médico. No es que nos da un dolor se nos partió una uña y corra para el médico. No, tratemos de no congestionar los servicios de salud. Tratemos de no exponernos. Y eso implica también que sigamos con los tratamientos. El problema grave es ese, que la gente dice, no, eso yo no he podido con la hipertensión o quiero hacerme un chequeo. No, tratemos de mantener en lo posible, no estoy pidiendo imposibles, pero tratemos de mantener en la medida de lo posible la lógica de dónde estamos, de a qué estamos apuntando y de si vale la pena correr el riesgo de irse a un hospital. Esa es la segunda cosa. Es decir, ¿cómo hacemos? No saturemos los servicios de salud, pero además acompañemos al sector salud. Es que médicos que uno ve que les están dando una cajita ¿cómo se llama? Una cajita de tapabocas para una semana. 4 o 5 tapabocas para unos pocos días. O sea, realmente esto es una vergüenza, ¿no? Gente que no tiene equipo de protección completa, gente que no tiene una dotación adecuada. Entonces, frente a eso hay un problema grave y es que todo el mercado de la salud, ustedes oyen hablar que la EPS, que la IPS, que la ARL, que el ministerio, todos se botan la pelota y nadie quiere dar un tratamiento adecuado al personal de salud en términos de equipos de protección para que puedan enfrentar la pandemia. Y voy a decirlo de la manera más oportunista del mundo y más egoísta del mundo. Si se nos mueren los médicos, ¿quién nos atiende? Entonces, eso es una cosa real. Es el segundo aspecto. Hemos dicho el primero, tiene que ver con el aislamiento físico. El segundo tiene que ver con el fortalecer el sector salud y por lo menos no hacerlo más frágil. La corrupción lo hace más frágil. El uso exagerado lo hace muy frágil. La saturación por cosas que no son urgencia lo hace más frágil. Si suspendemos los tratamientos, exponemos a que nuestros viejos y nuestras viejas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, terminen yendo antes al servicio de salud. Entonces, eso es una cosa fundamental. Quisiera saber si hay audio porque... Bueno, creo que recuperamos la señal. Vale, sí, se recuperó la señal. Se había ido un poco la imagen. Es el segundo aspecto. El tercer aspecto que tiene que ver con la vulnerabilidad.
¿Qué es ser vulnerable o estar en riesgo? Es ser frágil frente a algo. Entonces, ¿cuál es nuestra fragilidad? Nuestra fragilidad va de todo tipo. Lo primero, las personas que son mayores de edad, de 60 para arriba, con hipertensión y con diabetes. Vale, eso ya lo dijimos. Por los desnutridos. ¿Cuál es el nivel de desnutrición en La Guajira? Es decir, si yo voy y visito una ranchería, es posible que yo esté con mi presencia matando muchísima gente. Es posible que si yo me voy para un bar porque estoy aburrido, hayan personas que están en contacto con desnutridos y terminen llevando el virus y ocasionándoles la muerte. Entonces, no aumentemos esa vulnerabilidad. Pero además de eso nos dicen que nos quedemos en casa y aquí viene la gran discusión. Bueno, yo me quedo en la casa, pero es que yo vendo bolsitas de plástico para la basura, o yo soy migrante que vengo de Venezuela y entonces tengo que buscármela, o soy indígena, o soy desplazado. Y el problema aquí grave está entonces cómo hacemos para garantizar la supervivencia de esas personas. Yo les cuento lo que se ha hecho en Bogotá. Bogotá se utilizó lo del trapo rojo, en Medellín también, no sé si allí se está usando, pero es como una forma de decir, hombre, estoy bajito de mercado. En eso hay que ser serios, ¿sí? En eso hay que ser serios, hay que ser responsables. Yo estuve en varias distribuciones de alimentos con diferentes organizaciones como periodista y hubo cosas bastante, absolutamente conmovedoras de una señora muy pobre diciendo, no, a mí no me denle a la vecina, que la vecina sí está más jodida que yo. Entonces, hay gente que está dedicada, no con aras de robar, y en esto hay que tener cuidado. Uno sabe en quién puede confiar ahí en el barrio, quién es decente, qué institución, qué ONG es transparente. Y entonces he encontrado un proyecto aquí en Bogotá muy bonito, Casa B. Empezaron a promocionar una recolección de alimentos y aspiraban a completar 20 mercados y completaron como 400 y los distribuyeron y el barrio vio. Y ese tipo de cosas disminuye la vulnerabilidad de la gente. Por supuesto, el Estado debería. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos cuando hay gente en la costa que compra un atún y factura 20.000 pesos en el presupuesto del Estado, cuando una lata de atún no vale eso? O sea, los corruptos siguen siendo corruptos y están en el poder porque hay otros que los han comprado. Porque no somos capaces de entender, ¿sí?, que vender el voto por un tamal es ocasionarnos todos estos problemas. Entonces no digamos, no, que el culpa es del gobierno corrupto. Hombre, pero ustedes o nosotros lo elegimos, ¿cierto? Entonces, eso es un problema grave. Hay otro problema grave al que nos enfrentamos y es el problema del pago de servicios. Hay que hablar con las autoridades. Bueno, suspendan el cobro del agua, de la luz. Por ejemplo, en Colombia hay más de 2 millones de personas que no pueden tener acceso al agua potable. Entonces, un médico puede decir, hombre, hay que bañarse las manos. Nos bañamos las manos. Bueno, y los que no tienen agua potable, ¿qué? Pues van a ser un foco de infección, incluso desde el punto de vista más egoísta del mundo. Me van a infectar. Ya que no queremos pensar en el otro, pensemos en nosotros mismos, ¿cierto? Por eso era tan tonto cuando salió todo el mundo a comprar papel higiénico, que además no sirve para nada. Para la epidemia no sirve para nada. Entonces, la gente compraba papel higiénico, sí, pero si el vecino está sin papel higiénico, pues él se va a enfermar y después me va a enfermar a mí. Te repartamos las cosas de manera mucho más organizada. Ahí hay una tarea. Entonces, hemos dicho un poco los mitos que se quejen, hemos visto cuáles son esos retos inmediatos. Entonces, tenemos que coordinar qué cosas se van a abrir. Fíjense en Bogotá el error tan garrafal. Aquí no, vamos a abrir la industria de la construcción. Yo he dicho en varios foros que desafortunadamente la gente no come ladrillos. Entonces, ¿para qué hacer un apartamento? Si en 2 o 3 meses va a haber una recesión y los precios de las viviendas van a caer. Entonces, no tiene ningún sentido ponerse a tratar de construir apartamentos. ¿Qué tal si nos centramos en el sector de la agricultura, en el sector de los alimentos? Porque no vamos a dejar de comer. Y ahí viene otra pregunta, la hacíamos en estos días con unos campesinos de Catatumbo. A nosotros nos echaron el cuento que aquí lo que había que hacer era cultivar palma de aceite y como no hay un mercado local para los productos agrícolas, mucha gente lo que hizo fue sembrar coca. La pregunta es, ¿con coca y con palma de aceite se aguanta una pandemia? No, la pandemia aguanta con tomate, con yuca, con maicito. Bueno, entonces, pero como renunciamos a todos los cultivos de pan coger, en buena parte porque esos que elegimos han firmado unos tratados que se llaman los tratados de libre comercio, con lo cual nos traen cebolla más barata del Perú, nos traen tomate de Acuyá, traemos maíz de los Estados Unidos, importamos cereales
y la producción local no existe. Entonces somos muy vulnerables, somos frágiles porque no tenemos un mercado agrícola que pueda responder a la pandemia. Es cierto que el virus nos va a tocar a muchísimos y algunos moriremos, otros no morirán en medio de la pandemia. Ese no es el problema. El problema es cómo hacemos de que muera la menor cantidad de personas. Esa idea de que la curva se aplana no es que no hayan casos, no, ni que se detenga la pandemia, no. Es que los casos queden espaciados de tal manera que al final no es lo mismo que llegue a urgencias un caso al día a que lleguen 20 casos al día. Entonces, si hacemos no saturamos los servicios de urgencias, si no estamos tan vulnerables, si somos solidarios con el suministro de alimentos y si además de eso guardamos la protección física necesaria, el aislamiento físico que nos permita plantearnos que los enfermos se vayan regando en el tiempo, se vayan yendo de una manera escalonada, entonces va a ser muy fácil porque esos 2 o 3 enfermos al día, los médicos del sector salud pueden lidiar con ellos, pero llegan 20 al tiempo, no se puede hacer absolutamente nada. Ese es el problema al que nos estamos enfrentando. Entonces, les recomiendo entiendan la lógica de la atención. Ahora, como último punto, y ya por favor les pediría a las personas que me convocan que me digan cuántos minutos me quedan para organizar mi tiempo, tiene que ver con las respuestas que ha presentado el gobierno. Entonces, tenemos, primero, una necesidad de distanciamiento físico. 2, fortalecer o por lo menos no debilitar más los servicios de salud. Y la siguiente cosa que tenemos pendiente es cómo disminuimos la vulnerabilidad. Sería importante que miráramos, por ejemplo, y el SENA en eso es la universidad, qué cosas tecnológicas hay que pueden producir en términos alimentarios o en términos de recursos. Tenemos muchísimas cosas para hacer. No, yo soy un ingeniero astrofísico. Muy interesante, pero no sé en este momento para qué nos puede servir. No, es que yo hago viajes a la luna. Yo no sé eso como para qué nos puede servir en este momento. Pero ahorita hay que mirar un sector, ese que despreciamos, ese que nos subsidia a las ciudades, ese que nos da de comer, ese que se comen los intermediarios, ese sector donde matan líderes sociales y en este país a la gente no le importa. Ese país que utilizamos, ese sector del país que además utilizamos con una palabra para ofender, ¿no? Los campesinos. Pues esos campesinos y campesinas son la esperanza. El problema no es ahora. Fíjense ustedes esta cosa tan particular. Cuando ustedes tienen un terremoto, yo he trabajado en desastres algún tiempo, y ustedes tienen un terremoto, un tsunami. Bueno, pasa un algo, y bueno, pasó. Y al final ustedes hacen cuentas y dicen, bueno, murieron tantos, quedaron heridos tantos, se salvaron tantos, y organizan la atención con lo que tienen. El problema de esto es que nadie sabe hasta cuándo va a ir esta pandemia. Nadie sabe cuántos van a morir. Nadie sabe cuántos van a enfermar. Hay aproximaciones, cálculos, tendencias, pero no hay una cosa absoluta que nos permita decir es tal cosa. Como no tenemos esa claridad, pues hombre, estamos al día a día. ¿Cómo hacemos? Pues hay que empezar a hacer cultivos, por ejemplo, de ciclo corto, que nos permitan tener huertas caseras, que nos permitan tener unos verduras, unos tomates, unas cosas para alimentarnos. El gran reto va a ser la alimentación, porque además los precios van a aumentar. Pero además de eso, las importaciones de alimentos van a caer. ¿Por qué? Pues porque el dólar va a subir, pero además de eso, porque hay unas medidas sanitarias en el transporte internacional de alimentos que van a demorar las cosas y van a encarecer los precios. Entonces, la única manera de alimentarnos es volver a la tierrita, esa que mirábamos mal, esa que no le paramos bolas, esa que nos gastamos cultivando coca y palma de aceite, esa donde matan líderes sociales, lo repito y no me canso de repetirlo, y esa donde además hemos abandonado una cosa bien importante que quiero mencionar ahora. ¿Cómo hubiéramos sido menos vulnerables? Pues muy fácil, si se hubiera aplicado el Acuerdo de La Habana. Me van a decir, pero Víctor, ¿qué tiene que ver? Todo. Los países que tienen soberanía alimentaria van a poder sortear de mejor manera la pregunta de cómo alimentamos a la sociedad en medio de la pandemia. Y esa alimentación, pues los tomates no nacen en el supermercado, nacen en el campo.
¿Qué es el primer acuerdo de La Habana? Pues el primer acuerdo de La Habana no es para las FARC. El primer acuerdo de La Habana no es casa y carro y beca para los comandantes de FARC. No. O los excomandantes o los excombatientes. El primer acuerdo de las FARC son, y yo le invito a que los lean, no sigamos creyendo que es que eso nos va a volver ateos, homosexuales, castrochavistas. No, leámoslos. Hay que ser académicos, hay que ser serios. Ahí en ese primer acuerdo de La Habana hay un compromiso para crear la Red Nacional de Electrificación Rural, ponerle energía eléctrica al campo. ¿Será que eso beneficia a Timochenko? No, ese vive en Bogotá. Es al campo que produce los alimentos. La Red Nacional de Acueductos Comunitarios, eso es para el campo. El Plan Nacional de Salud Rural, eso es para la población civil del campo. El Programa Nacional de Soberanía Alimentaria, eso es para todo el país. Ese es el punto 1 de La Habana. Cuando se hace trizas la paz, cuando el presidente Duque decide no implementar los acuerdos de La Habana, lo que está haciendo es más vulnerables. Y esa vulnerabilidad la estamos observando ahora de cara a la pandemia. ¿Por qué? Porque las grandes superficies están cobrando carísimo en Bogotá los alimentos. Pero además, por ejemplo, ya saliéndonos del acuerdo de La Habana, yendo más allá, una política agraria que plantea el problema serio de los intermediarios. Estaba yo en Usme visitando a unos campesinos, haciendo periodismo hace como unas 2 o 3 semanas. Me decían, mira, aquí nos están comprando un bulto de papa a 30.000 pesos y lo están vendiendo en Bogotá en 90.000 pesos. ¿Quién se está quedando con el doble del precio en términos de ganancias? La intermediación. ¿Dónde está un gobierno que sea capaz de plantear una salida frente a la intermediación? Pues no hay un gobierno para eso. Eso es profundamente triste, eso es profundamente doloroso. No hay un acompañamiento a las personas más afectadas. Entonces hemos dicho, por un lado, el problema de retomo las ideas que venía planteando, el problema de la existencia del virus, el problema de la vulnerabilidad en términos de la falta de nos exponemos, nos hacemos más vulnerables cuando salimos a la calle, que hay que fortalecer los servicios de salud, y el problema siguiente que tiene que ver con nuestra vulnerabilidad social y a veces la falta de solidaridad. Bueno, estaba hablando de unas políticas del campo y eso es fundamental, pero ahora tratemos de revisar qué ha hecho el gobierno del señor Duque durante esta pandemia. Voy a mencionar algunos elementos, todos los pueden buscar en internet para que vean que en esto no estoy mintiendo. Lo primero fue una centralización del dinero. Entonces, una de las primeras decisiones que tomó el señor Duque fue coger y quitarle la plata a los gobernadores y a los alcaldes y centralizar toda la plata en una olla en Bogotá. Y uno dice, perdón, pues que el alcalde de Urumita o el alcalde de Riohacha lo que necesita, o de Bucaramanga, necesita recursos, o el gobernador de La Guajira, para atender la emergencia. Y resulta que ya se concentró ese dinero y dejamos desprovisto de recursos a los municipios y a las regiones. La primera decisión. Una de las primeras decisiones también fue darle 9 billones con B de burro a los bancos para financiar los bancos. Y uno dice, pero perdónenme, ¿y por qué hay que financiar los bancos? Entonces, el talante del señor Duque, del presidente que eligieron, pues tiene exactamente ese problema. Tiene el grave problema de que el señor, pues, él tomó partido por los banqueros. Eso está ahí, eso no es castrochavismo ni que uno sea mamerto, no, es que ahí están los datos estadísticos. Luego se plantean una serie de subsidios y alguien se toma la molestia de entrar y colocar el nombre hasta de Pablo Escobar, creo, o no sé si eso sería un fake, pero bueno, coloca el número de cédula y tiene 49 subsidios y coloca el nombre XYZ y tiene derecho a otros subsidios y de pronto se desgaja una cantidad de irregularidades en los subsidios que se entregaban online, donde la plata se estaba destinando de una manera falsa para personas que no existen. Habían beneficiarios que ya habían muerto y aparecían. Entonces uno dice, aquí se están robando la plata. Pero bueno, luego de eso tenemos una constante brutal que tiene que ver con que la gente salió a la calle a decir tenemos hambre, y eso se resolvió a punta de bolillo, a punta de SMAT, a punta de policía. Ayer veíamos en Bogotá, un pobre anciano salió a vender unos dulcecitos a Bogotá y llegaron entre 6 policías, lo redujeron como si fuera el peor de los delincuentes, le rompieron sus cositas, le hicieron una llave maestra de esas de luchadores y se lo llevan delante de la comunidad de una manera infame. Pero hemos visto eso en Cali, un señor vendiendo frutas.
O sea, hombre, nadie sale en mitad de una pandemia a vender frutas porque le gusta fastidiar al Estado. La gente quiere comer, necesita comer. Entonces, seguimos con un mismo Estado que es un Estado absolutamente represor. Es decir, un problema social, manden el ESMAD. Un problema, una protesta rural, manden el ejército. Hombre, eso es una decisión política, con un Estado, además, un ejército y una policía que no está para cuidar la polis, que es la traducción de la palabra policía, sino para reprimir a la gente. Y eso lo vemos cotidianamente. Luego toman una decisión y es mirar el problema de la investigar qué está pasando en el país en términos de las ayudas. Y vemos que hay 14 municipios, departamentos de 32, es decir, la mitad del país, investigado por corrupción. Los atunes de 20.000 pesos, el desvío de recursos para allí y para allá. El mismo presidente firmó un contrato por 3.500 millones de pesos para mejorar su imagen en las redes de comunicación, en las redes sociales. Bueno, vemos esto. Luego vemos que se produce una noticia y es que la transacción bancaria, ustedes van al cajero y pagaban un X plata, prácticamente se dobla, se multiplica por 2 el precio de las transacciones bancarias y el gobierno no dice absolutamente nada. Entonces la gentecita tiene un pesito en el banco y trata de acceder a él y además le van cobrando. Claro, uno diría, un pesito no es nada. Bueno, preguntemos un pesito por otro pesito y nos damos cuenta la millonada que se están llevando los bancos en eso. Es cierto que nadie está preparado y ese es el argumento que más le dicen a uno los seguidores del señor Uribe y del señor Duque. No, nadie estaba preparado para una pandemia. Hombre, pero sí pudieron en pocos días sacar, en el primer día, los primeros días sacaron 73 decretos ley. Ahora uno examina los decretos ley y el decreto pues no tiene, no obedecen precisamente la atención. Aprovecho y leo un banner que está saliendo abajo para las personas. Dice, preguntas a los conferencistas, hágalas en el chat. Las conferencistas responderán en la segunda parte de esta jornada. Bueno, y luego de eso entonces, imagínense que la gente se desespera. Por un momento imaginemos, los que me están oyendo, doña María, don Pedro, que por la razón que sea, usted termine en la cárcel. Eso nos puede pasar a todos. Bueno, y resulta que en la cárcel hay mucha gente inocente. En este país primero se encarcela y después se investiga. Y hay muchos que sí sabemos que no han hecho las cosas bien y están ahí en la calle o en el Senado. Entonces, resulta que la gente en la cárcel pues entra en pánico y dice, hombre, denos alguna protección. ¿Y qué sucede en Bogotá? Que la gente hace una protesta y eso lo resuelven a bala. 23 personas muertas. Una cosa infame. Y luego hay un brote en la cárcel de Villavicencio. A ver, en la cárcel de Villavicencio no nace el virus, alguien lo trajo de fuera, pues guardias del IMPEC. ¿Por qué? Porque los del IMPEC no tienen la protección adecuada. Y terminan produciendo, creo que son 800, algo así, si alguien tiene el número, pero supera los 800 presos detenidos hoy en las cárceles de Colombia con virus. Pero además de eso, trasladan a varios de ellos a las cárceles de Bogotá. Uno dice, hombre, yo no creo que sea un problema de desconocimiento. Uno sabe que si traslada un contagiado a otro lugar, pues va a contagiar más gente. Yo creo que ahí hay perversión. Yo creo que hay maldad. No se me ocurre cómo más definir. Mientras una persona esta se podía haber aislado en la enfermería de la cárcel, bueno, si hubieran enfermerías decentes en las cárceles, y entonces evita el contagio. Lo que se van a trasladarlos, cambiarlos de cárcel y regar el virus por las cárceles de Colombia. Eso es una actitud absolutamente infame, por no utilizar otras palabras. Aparte de eso, el gobierno colombiano oye el reclamo del sector salud. Un sector salud muy molesto, donde el número de infectados del sector salud hasta hace poco superaba los 600. Creo que era el 8% de todos los infectados del país para ese momento, 8.5% eran personas del sector salud. Y entonces, claro, pero no solamente estoy hablando del médico, estoy hablando de la enfermera, el odontólogo, la terapeuta, el conductor de ambulancias, el de la camilla, la señora que limpia. Y la gente está desprotegida. ¿Y qué hace el gobierno del señor Duque? Le pasa la plata a las EPS. Esas EPS que se inventó el señor Uribe en el Senado, por el que siguen votando, y él se inventó esa vaina en el año 93, era el ponente de ley. El senador que fue ponente de la ley 100 fue Uribe. No se le olvide a la hora de votar. Y entonces, este señor,
crea una mafia que son las EPS, que durante 26 años han demostrado la ineficiencia más grande. Mi tesis doctoral, que está en mi página web, a propósito, mi página web es victordecurrealugo.com, ahí pueden descargar gratis mi tesis doctoral y otros trabajos, demuestro claramente por qué eso le sirve al mercado. Y entonces, esas EPS que se han robado la plata de los pacientes, de los hospitales, ahora les dan la plata para que atienda la emergencia. Pues los médicos siguen recibiendo, el personal de salud, unas miserias, unas absolutas miserias en términos de dotación. Y eso es una decisión política, no es una decisión técnica, ni es una decisión política fundamentalmente. Y luego entonces dan una plata para el agro a través de Finagro. Y resulta que el 95% de ese platal que le dieron a Finagro se lo quedan las grandes empresas. Es decir, los grandes agroindustriales de este país que recibieron agroingreso seguro, ahora se quedan con la platica que es para el agro. Entonces uno dice, a ver, ¿cuál es el tipo de incentivos agrarios que hay para garantizar algo de alimento en medio de una pandemia que se va a prolongar por meses? En Bogotá hicieron unas colectas, fíjense, y el 80% de la plata donada se la dieron a los hospitales privados, no a los hospitales públicos. Todo esto que estoy diciendo es constatable. Entonces la pregunta es, hombre, el inventario que estoy haciendo no es un inventario sacado de la nada, sino que tiene que ver con unas realidades que se vienen dando. ¿Cómo se resuelve eso? Pues estructuralmente cambiando la ley 100. ¿Cómo se resuelve eso? Estructuralmente combatiendo la corrupción. ¿Cómo se resuelve eso? Con unas políticas agrarias claras. En parte, implementando el punto 1 de los acuerdos de La Habana. Tan sencillo como eso nos permitiría avanzar muchísimo. Bueno, esas son las consideraciones que yo tengo. Fundamentalmente, pienso que hay que establecer unas prioridades, y la prioridad es la vida, no los bancos. Yo creo que en eso hay que tener cuidado. La segunda cosa es, creo que tenemos que aprovechar estos pocos días de encierro para prepararnos como sociedad y como servicios de salud para enfrentar la crisis. Pienso que hay problemas que son transversales. El hambre no apareció con el coronavirus. La corrupción no apareció con el coronavirus. La precarización, la forma tan terrible con que trabajan con las uñas el sector salud tampoco apareció con el coronavirus. Hay otras razones, y es que seguimos viviendo en el mismo país, un país de asesinato de liderazgo social que no termina. En estos días, luego me corregirán, pero creo que son 101 o 102 líderes sociales que han sido asesinados. Ayer mataron 2 más. Esto es brutal. Los excombatientes de FARC, gente que dejó el fusil para hacer la paz, ya casi 200 asesinados, y alguien los está matando, ¿no? Y el Estado es responsable, por lo menos por omisión. Y ahí quiero hacer subrayar algo. Aquí nos hemos hecho una cultura política de que es que la omisión no es delito. No, un momentico. Si el Estado deja hacer, tiene una responsabilidad penal, ética y política por permitir que a la gente le estén asesinando. Fíjense que uno de los problemas del campo son los cultivos de coca. Y los acuerdos de La Habana decían cómo erradicarlos mediante una manera concertada con los campesinos. Y ahora se sigue hablando y practicando la erradicación forzada y planean el uso del glifosato. El glifosato es una vaina que están usando en Colombia como 20 años, desde el Plan Colombia que nació hace 20 años. De hace 20 años teníamos como 150.000 hectáreas de coca, hoy tenemos como 200.000 hectáreas de coca. 20 años después no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, ¿para qué seguimos utilizando la misma estrategia frente a una cosa que no fracasa? ¿A qué nos exponemos? Pues nos exponemos a una gran crisis social por el hambre, por la falta de recursos, por el colapso de los servicios de salud que ya se ve venir en Tumaco y en Leticia. Pero frente a eso necesitamos que la sociedad se organice. ¿Qué alternativas tenemos? Algunas respuestas locales. Mirar al agro vale la pena. Hay organizaciones aliadas. Las mismas personas que me invitaron a esto pues tienen plataformas. La gente desmovilizada de FARC hay organizaciones. El SENA, organización a la que respeto profundamente,
tiene una cantidad de recursos, de experiencias, y uno casi que yo me ofrezco a que le echemos cabeza cómo planteamos un plan desde el SENA, ayudados con el SENA, aconsejados con la sociedad para apoyar el problema de la producción local de alimentos. Eso va a ser lo más grave. Uno vive sin reloj, uno vive sin carro, todo eso es negociable, todo. Pero hay que echarle algo al estómago, que yo creo que eso es lo más grave. Bueno, era eso lo que les quería compartir. Entonces, tomemos el virus en serio, primero. Segundo, mantengamos el alejamiento físico. Tercero, ayudemos a que los hospitales no se colapsen. Cuarto, disminuyamos nuestra vulnerabilidad. Y lo quinto, como los problemas son estructurales, pensemos seriamente las decisiones políticas que tomemos, porque es muy triste que un tamal sea más importante que la atención de una pandemia. Muchísimas gracias. Víctor, muchas gracias por su participación. Con Víctor hemos tenido la oportunidad de interactuar en diferentes eventos en nuestro departamento de La Guajira y su intervención se alinea con el propósito de este evento, que es socializar con diferentes sectores de la comunidad del departamento de La Guajira ideas y recomendaciones para el fortalecimiento del tejido social frente a la pandemia COVID-19. Igualmente quería comentarles que el SENA, a través de 2 programas banderas que apoyan el sector agropecuario, como es el SENA Emprende Rural y Agrosena, en convenio con el Ministerio de Agricultura, viene implementando una estrategia de plataforma que busque vincular al pequeño campesino en la comercialización de sus productos agropecuarios, con el fin de acercarlo al consumidor y evitar esa situación que comentaba Víctor de que un bulto de papa se compre en la finca, en la sabana de Bogotá, en 30.000 pesos y lo vendan en Bogotá 90.000. Es parte del propósito que la entidad más querida por los colombianos busca entregarle al pequeño productor. Continuando con la agenda del evento, los voy a dejar en compañía del licenciado en Sociales, magíster en Ciencias Políticas y Liderazgo Democrático, y actualmente está cursando una maestría en estudio afrocolombiano y docente universitario Aiden José Salgado Casiani, con la conferencia Impactos Sociales y Económicos del COVID en las Comunidades. Muy buenos días a todos y todas. Primero agradecer a los que están organizando este evento por tenerme presente para compartir un poco con ustedes sobre el tema del COVID y el 21 de mayo, que recordando, hoy hace 169 años se da la abolición legal de la esclavización en Colombia, y creo que es una fecha muy importante para tener presente. Entonces, en ese sentido, voy a hablar sobre el COVID, sus consecuencias, su efecto, y terminaré con la afrocolombianidad. Lo primero, cuando me dicen, bueno, las consecuencias o los efectos de esta pandemia, ¿cuáles son? Yo creo que los efectos de esta pandemia, comienzan con que lo primero que hace es que rompió con la solidaridad, rompió con la hermandad y rompió con la amistad. ¿Cómo explico eso? Hace 2 días, un joven de mi pueblo, de Palenque, de 26 años, murió en la ciudad, en Baranoa, en el Atlántico, por un paro que le dio, y murió ahí agonizando, porque nadie se le pudo acercar, porque todo el mundo pensó que tenía COVID. Esta enfermedad ha hecho que se pierda la confianza, se pierda la solidaridad y se genere ese aislamiento que se ha generado, pero que yo creo que deshumanizante. Yo creo que, y el Estado ha contribuido muchísimo en ello, porque no ha creado mecanismos de difusiones masivas donde la gente le pierda el miedo a la enfermedad, pero que sea responsable ante ella. No es que salgan con el folclorismo,
como lo decía Víctor, sino que la gente sea consciente de ella, pero que eso no te haga perder esa humanidad que debemos tener o que tenemos. Eso es lo primero, se pierde eso. Lo segundo, indudablemente cuando Víctor hablaba, decía, empezó hablando sobre la creación del COVID y todo ello. Se han generado muchas matrices de opinión que es un virus creado, que es el capitalismo para restar número de personas porque hay mucha gente habitando en el mundo y todo ello, que yo no lo creo. Yo no creo que haya muchas personas, yo creo que hay recursos suficientes, pero muy mal distribuidos. Entonces, en ese sentido, parece ser que las afectaciones de esta pandemia solo han llegado a un lugar, y yo creo que es falso. Yo creo que la pandemia ha afectado a todo mundo, pero eso sí, en escala totalmente diferente. En el caso de nuestro país, la gente que tiene recursos, la gente que podemos llamar la élite de este país, quizás la ha afectado en la medida que disminuyó un poco sus ingresos, pero no en la misma dimensión a como ha afectado a los asalariados, a estos que trabajan que viven del salario, que viven de la renta. A esa persona le ha afectado mucho más. Pero entre esta escala de afectados hay un tercer grupo, que es donde nos encontramos nosotros, las personas afro, que son las personas que viven de un salario, que viven de rebusque y que viven de la venta. Esas son las más afectadas por esta pandemia. ¿Por qué son las más afectadas? Porque las medidas que ha adoptado el gobierno nacional para combatirla, hace rato Víctor hace una precisión de los recursos que llegaron, que se le da son a los banqueros para que lo administren los recursos de la salud. A esas personas se han creado algunos paliativos que realmente no han resuelto el problema y que no ha evitado a que salgan a la calle. Y han salido a las calles, ¿por qué? Porque el recurso que le está dando el Estado no alcanza para sostenerse en ese aislamiento o en ese encerramiento que se lo empezó a tener. Entonces han salido más afectadas que el resto de población, porque uno han tenido mejores condiciones económicas que otro, y eso ha generado de que el efecto sea diferenciado o se dé más fuerte en estas comunidades. En ese sentido, creo que es pertinente observar un poco las medidas que ha tomado el gobierno nacional para enfrentar esta pandemia. Por un lado, el tema de los encerramientos, que la gente le tocaba quedarse en su casa, que al quedarse en su casa, no, sin las garantías, eso generó toda la cantidad de incertidumbre que ha podido generar en nuestras casas, porque con qué condición se queda uno en su casa. Es diferente tú decirles a una persona que tiene la nevera llena, que tiene la tarjeta disponible, quédate en tu casa, que una persona que tiene que salir a vender para traer alimento a la casa. O la persona que trabaja en una casa de familia, o la persona que trabaja en una construcción donde hay un gran número de personas afro que le cerraron los contratos y cuestiones de ese tipo. Entonces, muy diferente, quédate en tu casa, al que tiene o al que no tiene. Los apoyos que se han generado son apoyos que indudablemente no para la gente de bajos recursos no han sido tan real. Uno ve la familia de estrato 1, o si quiere hasta 0, y revisa los auxilios que ha dicho el gobierno que están y no les llegan. Pero a la gente que tiene gran cantidad de dinero, a los banqueros, vemos que es que le dan la plata para que administre los recursos que hay. Las medianas, las pequeñas empresas, las pymes, tampoco le están llegando los auxilios que dice el gobierno. Eso lo vemos a diario en las noticias. Pero a los banqueros grandes, a eso sí le llegan. Entonces vemos que también, aparte de ser afectado, todo esto, la ayuda que ha destinado el gobierno, la ha destinado dirigida hacia una élite, no hacia todo el país, que realmente debería ser dirigida. Ahora, todo esto que ha generado también, que creo que es ahí donde se cruza la fecha de hoy con lo que está sucediendo, que el efecto
de la pandemia, del contagio, se ha masificado en los sectores pobres o sectores empobrecidos. Y en ello metemos a las comunidades negras. Hoy, el contagio en ciudades como Cartagena, como Barranquilla, como la misma Bogotá, vemos que está en los lugares de sectores populares. Para el caso de Cartagena, el barrio Nelson Mandela y el Pozón. Nelson Mandela es un barrio que se constituye con familias desplazadas, donde el gran cúmulo de ellas, el gran número, mayoritariamente, son poblaciones de comunidades negras. Entonces vemos la afectación allí. Aquí en Bogotá, en Kennedy, es uno de los barrios con mayor cantidad de gente negra. En Barranquilla suroccidente, igualmente. Entonces vemos que es una enfermedad que llega de la gente que tiene recursos, es decir, por los aeropuertos, pero se masifica en las comunidades que no tienen recursos. ¿Por qué sucede eso en estas comunidades? Porque estas comunidades, como les decía hace rato, no cuentan con el mínimo vital para poner en práctica estos mecanismos que pueden evitar que se masifique la enfermedad. ¿Cuáles son? No tienen alimento de diario, no tienen servicio de acueducto, tienen que salir a trabajar para pagar servicios y cuestiones de ese tipo. Entonces, esas personas no es que quieran salir, como decía Víctor ahora rato, sino que la misma obligación te obliga a salir. Entonces, yo creo que tú no vas a preferir morirte en tu casa de hambre o que tus hijos estén clamando por un pan, por un plato de comida y tú no salir a la calle. Tú vas a salir, ¿por qué? Porque tú puedes tenerle miedo a la pandemia, pero también tienes miedo a que tus hijos, a que tu familia padezca de hambre. Entonces, por eso esa familia, esa comunidad han tenido la necesidad de salir, por eso en esos lugares se ha masificado. Ahora, cuando vemos la geografía nacional, nos vamos a los territorios donde mayoritariamente está la gente negra. Está Tumaco, está Chocó, está Buenaventura, el Pacífico colombiano, también el Caribe, podemos meterlo. En esos lugares, en el Pacífico, hoy no ha llegado de forma masiva o no se ha expandido de forma masiva esta pandemia, y ojalá que no llegue de forma masiva porque la infraestructura que tiene esos lugares no tiene cómo responder a ello. Y ahí sí que va a ser una afectación muchísimo mayor que la que está haciendo en las grandes ciudades si llega en los lugares donde habitan los grupos étnicos. ¿Y por qué afecta más a los grupos étnicos esta pandemia? Que algunas veces, como decía Víctor, decían, no, que no le da a los negros, eso es falso, eso le da a todo el mundo. Pero de forma diferenciada, ¿por qué nos afecta más a nosotros? Y lo cruzamos con la fecha de hoy. Porque nosotros, como comunidades étnicas, estamos en desventaja frente al resto de la población. Y estamos en desventaja que lo podemos mirar cuando vamos a la región del Pacífico colombiano, cuando vamos a las grandes empresas, cuando vamos a las universidades, cuando vamos a los espacios de toma de decisión. Allí no se ve gente negra en esos espacios de toma de decisión. Y cuando nos vamos al Pacífico, la infraestructura que tiene el Pacífico es una infraestructura que no se compadece con nada a la que está en Bogotá o a las grandes ciudades, porque han sido lugares abandonados, porque nosotros hemos vivido como grupo étnico en un abandono estatal, y un abandono estatal que tiene un punto de quiebre en la fecha que hoy estamos conmemorando. El 21 de mayo se conmemora 169 años de la abolición legal de la esclavización en Colombia, que se firmó en el 51, pero pasó allí, que creo que es un momento para reflexionar muchísimo. Antes de esa fecha, nosotros los descendientes de los hijos de los esclavizados que llegaron a América, llegaron en condición de esclavizados, trabajaron día y noche. ¿Para qué? Para sobrevivir en condición de esclavizado, y esa persona nunca se le hizo ningún tipo de reconocimiento. Llegó el proceso de creación de la República
con la independencia de la corona española, que empezó con tuvo un hito en el 1810, otro en el 1819-20, nosotros aportamos en ese proceso de independencia. Pero un proceso de independencia que a nosotros no nos reconoció y que, a pesar de la primera ley de vientre de Cartagena de 1811, la segunda de 1814 en la provincia de Antioquia, la tercera de allá de Congreso de Angostura, esas leyes no nos reconocieron a nosotros como seres humanos libres, a pesar que nosotros hubiésemos hecho gran aporte para que se diera la independencia de la corona española. Aporte que podemos mirar, uno, en la cantidad de gente que participó en el Ejército Libertador. Dos, en los líderes que estuvieron al lado de Simón Bolívar, donde podemos destacar a José Prudencio Padilla, donde podemos destacar a Rondón y otros. Y tres, el ejemplo que le imprimió a los criollos los cimarrones, que le demostraron que era posible vencer a los españoles con el ejemplo que dieron los palenques, donde el palenque de San Basilio hoy permanece. Entonces, a pesar de esos ejemplos y de ese aporte a la independencia, no se nos reconoció. Y tuvieron que pasar 31 años para que llegara el presidente José Hilario López y se diera la abolición real de la esclavización del hombre y mujer africano que estaba en esas condiciones en Colombia. Ahora, ¿qué pasa con esa abolición? Que es un hito muy importante para entender la pobreza de la gente negra hoy en nuestro país y quizá en todas las Américas. Y es que en ese momento que se da la abolición, se indemniza al amo, a ese se le reconoce, a ese se le paga, mientras que a los que estaban esclavizados, y que muchos eran esclavizados hereditariamente porque sus familiares venían de ser esclavizados. Recuerden que eso empezó por allá en el 1514, cuando se institucionaliza como tal la trata. Esas personas que venían de esa condición de esclavizado, nunca se le hizo ningún tipo de reconocimiento, sino que se da la abolición, usted queda siendo libre, vaya y haga lo que usted pueda hacer para sobrevivir. Mientras que yo, que te tuve esclavizado a ti, a tu abuelo, a tu bisabuelo y tatarabuelo, a mí el Estado me pagó. Entonces vemos allí una de las realidades por la cual la gente negra hoy se encuentra en tanta pobreza. Después de esa abolición, entramos a una segunda etapa, que es la etapa del racismo y la discriminación racial que ha padecido la gente negra y los territorios donde ésta habita. Un racismo y una discriminación racial que se ha estructurado y se ha hecho ver como normal en la élite que gobierna este país desde que se fundó. Y que hoy el ejemplo de ese racismo y esa exclusión la vemos en la calidad de vida de la gente negra en el Chocó. Ahora rato le preguntaba a unos amigos, vengan, ¿y cuántas UCI, cuántas camas para UCI hay en el Chocó, en Buenaventura y en Tumaco, para atender a las personas que están allí, que llegan a padecer de esta pandemia? Y me decían, en Tumaco no hay solo ni una. Entonces, veamos Chocó, veamos Buenaventura, la calidad de esos hospitales. Están en total detrimento frente a la infraestructura hospitalaria que hay en el resto del país. Entonces, como esos lugares llegaron gente negra y estaban los indígenas, el Estado colombiano, por su visión racista y excluyente, no le realizó ni le realiza la inversión que realmente hay que hacer. En las grandes ciudades, en las periferias, a nosotros nos toca ubicarnos donde podamos sobrevivir, porque la condición y calidad de vida de nosotros de segunda no nos ha permitido equilibrar el resto de la población. Por eso, las grandes empresas, no hay gente negra trabajando en los medios de televisión, porque se ha creado una estructura
donde el racismo y la discriminación racial priman sobre cualquier capacidad. De ello es que el acceso a la educación de nosotros es más limitado que el resto. De ello es que en Quito hay una sola universidad pública, como en otras ciudades, pero a diferencia de ello, la de Quito es la más cara, una de las más caras, si no la más cara del país. Que en Buenaventura tiene el puerto donde mayor ingreso se le genera al país por temas fluviales, pero miren la calidad de vida del pueblo de Buenaventura. Entonces, esa estructura que se creó a partir de la esclavización, que esperábamos que tuviera una ruptura en el 1851 cuando se da la abolición de la esclavitud, ha permanecido y se ha mimetizado hoy con el racismo y la discriminación racial. Entonces, es ahí donde los efectos del COVID afectan más a esta población que históricamente han estado excluidas, porque no es lo mismo decir que una enfermedad que afecta en términos clínicos a dos personas, se diferencia en que una de ellas tiene unas condiciones históricas favorables, como los que cuentan con la infraestructura hospitalaria, que cuentan con los recursos, cuentan con otros bienestares, mientras que nosotros no. Nosotros no contamos ni con los recursos ni con la infraestructura, por eso a nosotros nos afecta más. Por eso necesitamos salir a trabajar, por eso necesitamos que realmente la gente entienda esto que está pasando, como si es un mal general, pero que ese mal general afecta a uno en detrimento de los otros. Y es bueno que estas reflexiones las hagamos en la fecha que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque muchos entienden o se imaginan que hoy, el Día de la Afrocolombianidad, vamos a salir a celebrar común y corriente, y también eso que se imaginan eso, que hay que salir a celebrar común y corriente, piensan que la afectación que está dándose en los sectores de los barrios que mencioné hace rato, Nelson Mandela, suroccidente, Barranquilla, Bogotá, Kennedy, es casualidad, o es que son unos irresponsables. No, hay unas condiciones históricas y sociales que generan o que permiten que la afectación del COVID se dé totalmente diferente en unos lugares frente a otros. Y si queremos hacer una lectura global, nos vamos a lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde ¿quiénes han sido los más afectados? La gente afroamericana y la gente, los latinos que han llegado. ¿Por qué? Porque la estructura ha hecho que estos no tengan condiciones de salud igual que el resto. Es decir, menos afiliación a la seguridad social, menos trabajo, menos ingresos y cuestiones de eso. Entonces eso ha permitido que la enfermedad no afecte en forma similar o en forma igual. Ahora, frente a esta realidad, ¿qué creo que es pertinente? Yo creo que es pertinente que reflexionemos, la fecha de hoy la agarremos para reflexionar la calidad y condiciones de vida de la gente negra, pero también frente a lo que está sucediendo hoy de la pandemia. Porque esa pandemia, aparte de todo, en nuestras comunidades que vienen siendo golpeadas por las políticas neoliberales, ahora rato lo planteaba el otro ponente, frente al tema del agro. Hoy el agro que tienen nuestras comunidades no está siendo lo suficientemente sustentable para la gente que está allí en esos territorios. ¿Por qué no está siendo suficientemente sustentable? Porque la economía neoliberal que se implantó en nuestro país se llevó por la borda al agro colombiano. Y se lo llevó por la borda porque lo que los campesinos colombianos empezaron a producir no tienen valor frente a las importaciones que se están haciendo. Y eso generó que nuestras comunidades perdieran esa motivación del campo, del territorio, para cultivar, porque podían perder más tiempo cultivando. Ejemplo, 10 bultos de ñame, podían perder más tiempo y tenían más gasto producir 10 quintales de ñame que comprar 20 o 30. Entonces eso generó un abandono del campo que hoy lo estamos padeciendo. Y lo estamos padeciendo porque no hay cultivo para nosotros en este momento. Y así como llegó la pandemia, que llegó de pronto, no estaba la gente preparada para ella. Entonces, hoy se requiere
que aparte de tener conciencia la gente del 21 de mayo, tenga conciencia del virus, cómo afecta, pero que también nosotros asumamos más responsabilidades políticas. Y más responsabilidades políticas es tener claro que es una enfermedad que si no le aplicamos controles de nuestras condiciones reales, va a seguir afectando mucha más gente. Tener claro que la afectación que se están dando no tiene nada que ver con el tema de que si yo soy negro o si yo soy blanco. Eso sí, que si yo soy una persona negro o afrocolombiana con suficientes recursos, como algunos, va a ser más difícil que me dé a mí porque yo tengo las condiciones para encerrarme en mi casa, mandar a comprar todo lo que haya que comprar y si acaso me da, comprar el medicamento que tenga para ello. Entonces, tener conciencia de eso. Pero también creo que es pertinente que nosotros que estamos metidos en temas políticos podamos exigirle al Estado cosas como cuáles, que el Pacífico colombiano realmente lleguen infraestructura hospitalaria para combatir esta enfermedad, que realmente lleguen un capital humano de médicos realmente para combatir estas enfermedades. Ser consciente también que en nuestras comunidades lleguen el subsidio alimentario para que la gente así salga, no esté saliendo a exponerse, pero sobre todo, ojalá que el Estado colombiano creara un fondo especial. En el fondo general que se creó para mitigar esta pandemia, hubiese un fondo, una línea especial para combatir esta pandemia en el Pacífico colombiano y otros lugares de comunidades negras, ya que si no se mira así, si no se hace esa visión que dé cuenta del abandono histórico que ha tenido el Estado colombiano hacia esta población, los recursos que llegan los van a distribuir como históricamente lo han distribuido y estos lugares van a seguir en las mismas condiciones que están. Ojalá y no llegue esta pandemia a nuestro territorio, porque de verdad va a afectar lo que hemos visto en Ecuador, lo que hemos visto en Estados Unidos, que estamos viendo hoy en Brasil. Va a ser poquito si eso llega al Pacífico colombiano y se masifica. Entonces, ojalá que espacios como este y fechas como esta sirvan para que se puedan hacer llamados al Estado colombiano para que no siga pensando que la vida de la gente que está en Bogotá, la vida del blanco mestizo, la vida de la élite es la única que vale. Que entienda que hay otras vidas que valen y otras vidas que históricamente han sido excluidas y que la condición que viven de pobreza hoy no es porque ellos quieran ser así, sino que hay una estructura social y económica que son las que han generado esa condición. Y que si hoy queremos atacar esta pandemia, también tenemos que entender esa realidad de esa exclusión que han tenido esas comunidades. Y que ojalá que escenarios como este se sigan permitiendo para hacer reflexiones de este tipo. Y que fecha como esta, ustedes lo que están organizando, el SENA, como la organización de paz, puedan darle la mayor difusión posible con el fin de generar conciencia. Y que nosotros en nuestras comunidades, en nuestro pueblo, implementemos las medidas reales que hay que implementar para evitar que siga difundiendo esta enfermedad. El aislamiento, la prevención con su tapaboca y todo ello, pero también yo creo que es un momento para el Estado colombiano mirar y ojalá el Ministerio de Salud, que es de Protección Social, que está tratando más el tema, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y puedan aprovechar esta oportunidad para hacer investigaciones en nuestros territorios de la forma como se combatían enfermedades que tienen que ver con la gripa o asociadas a la gripa. Que quizás haciendo estudios en nuestras comunidades de esas bebidas ancestrales que se hacían allí para combatir enfermedades, quizás podamos encontrar una solución a esta pandemia que estamos viviendo. No desechemos esa posibilidad. Quizás los conocimientos ancestrales, tanto de indígenas como comunidades negras, puedan servir para esto. Y ahí es donde se necesita la ciencia occidental, esto que han pasado por laboratorio y eso, hacer estudios de esas realidades que están ahí, de esos productos que tienen estas comunidades, a ver si es posible encontrar la solución a esta pandemia que estamos viviendo
y que no nos afecte como hasta ahora nos ha afectado. Muchas gracias. Quita el dedo, quita el dedo, quita el dedo. Aide, muchas gracias por su presentación. A continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas y hemos logrado consolidar dos. La primera se la hacen a Víctor y está relacionado que ¿cuándo piensa usted que se pueda presentar el pico del COVID en Colombia? Bueno, ¿la recogemos y luego respondemos o vamos respondiendo una por una, Ángel? ¿Crees que es mejor? Señor de Condores. Aló, ¿vamos respondiendo una por una o la recogemos todas? Okay. Ángel, ¿me oyes? Sí, sí. La otra está relacionada. ¿Cuándo cree que resultaría conveniente activar totalmente la actividad social y económica en el país? A ver, estas preguntas no tienen una fecha fija. Fíjense que se hablaba de que el pico inicialmente se calculó para el 11 de abril, luego algunos estudios de Johns Hopkins, el hospital más serio de salud pública en el mundo, hablaba de que para Colombia sería el 23 de julio, luego se habló de mayo, y la emergencia sanitaria en el país se plantea hasta septiembre. Yo creo que tenemos que aprender, la frase es manida y es un poco incorrecta, pero es aprender a convivir con el COVID. ¿Eso qué implica? Que el virus hace parte de nosotros. El problema es cómo lo distanciamos. No se trata de eso. Depende el grado de respuesta social que van a determinar las dos respuestas. ¿Cuándo será el pico? Pues entre más nos desordenemos, más rápido será y mayor será el número de muertes, o lo vamos extendiendo. El problema hay que tomarlo con mucha seriedad, no es que, hombre, ya pasó y ahora salimos de nuevo a tener una vida como antes, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad para pensarnos en términos de muchas cosas, ¿no? Y eso implica entonces ahondar las medidas. Ahondar las medidas nos permite aplazar cosas, pero hay cosas que ya no van a volver a ser como antes y no deberían volver a ser como antes. Además, cuando la gente dice hay que volver a la normalidad, uno dice, pues si la normalidad es que la ley 100 exista, que el SENA lo miren por encima del hombro, que los campesinos nuestros no se les reconozca su trabajo, y que haya mucha gente en el trabajo informal, pues yo no quiero volver a esa normalidad, pero para nada. Entonces, ¿cuándo se va a activar? Yo creo que lo que se tiene que activar son primeramente los servicios indispensables para la vida de la sociedad, y si tuviéramos un servicio de salud fuerte, pues eso nos va a determinar el grado de apertura. Yo creo que la idea esa de que al mal paso dale pronto, yo creo que no. Yo creo que hay que creer más en esa de Napoleón de vístame despacio que voy de afán. O sea, la prisa es una mala consejera. No dejemos de... Me preocupa y espero que no sea así, que la pregunta no encierre algo así como que el problemita ese ya pasó y la vida sigue. No, la cosa es mucho más seria y podemos ver la experiencia, por ejemplo, de España, donde a pesar de todos los desarrollos científicos y tecnológicos y las ayudas sociales, la vida no va a volver a ser como la de antes. Entonces tenemos que prepararnos es para eso. Yo creo que el hacer conciencia nos permite empezar a llevar una vida mucho más tranquila y consciente, pero que no es un problema de fechas. No hay una fecha exacta en que podamos decir ni cuándo se va a acabar el pico, ni cuándo se va a activar lo que teníamos antes. Ahora, me hacen dos preguntas aquí por el chat otra vez. La incidencia del paro del conflicto armado en la pandemia. Pues hombre, lo cierto es que el conflicto armado en Colombia no ha desaparecido. Desafortunadamente esa palabra que tanto se ha usado de posconflicto, pues es una palabra vacía, porque seguimos en conflicto y seguimos en la guerra, y la guerra produce unas grandes afectaciones. Es decir, tenemos el mismo país con la misma inequidad, con la guerra sumado a una pandemia. Y el COVID no puede ser más que una excusa para la implementación de los acuerdos de paz. Es decir, yo no creo que se pueda usar el COVID como una
argumento válido para decir, no, 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 es que no implementamos porque hay una pandemia. Hombre, dejar de matar o proteger a los excombatientes, apoyar el agro, permitir la participación política, suspender esas erradicaciones forzadas y dar paso a unas erradicaciones negociadas con las comunidades, respetar la vocería de las víctimas. Eso se puede desarrollar, digamos que con otras formas. La Comisión de la Verdad pues ya no hará de la misma manera las reuniones físicas, sino más virtuales, pero la G puede seguir avanzando. Es decir, el usar la pandemia como excusa es una de las trampas en las que puede caer el gobierno. El gobierno puede caer en eso de no, no, es que tenemos una pandemia. Sobre pretexto de la pandemia se han producido recortes salariales, se han producido una cantidad de cosas en este país, pero lo que no podemos es seguir con la excusa de la pandemia. O sea, la pandemia hay que asumirla como, y voy terminando, como una parte de nuestra cotidianidad, primero. Segundo es mirar nuevas oportunidades para instituciones de mucho respeto, como es el SENA. Tercero, que la sociedad se plantee el problema general de las epidemias. ¿Por qué se transmite el sarampión? ¿O por qué se transmite la malaria? ¿O cómo se transmite el dengue? Eso es una realidad de salud pública que podemos abordarla. El problema no es solo el COVID. Incluso yo invito a Ángel y a las demás personas a que algún día hagamos un conversatorio sobre eso. Bueno, ¿cómo nos planteamos, cómo soñamos una Guajira post-pandemia? ¿Y cómo trabajamos hacia ella? Gracias, Víctor, por tu respuesta. Ya vamos dándole final al evento. El cierre del mismo va a estar a cargo de Benedicto González, el representante de la Junta de Acción Comunal del ETCR de Pondores. Pero antes vamos a responder una pregunta que nos hacen a través del chat y está relacionado con cuándo se recupera nuevamente la actividad académica en las instituciones educativas. Es una pregunta que tiene una respuesta sistémica porque nosotros estamos sujetos a lo que determine el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. Nosotros, ¿por qué Ministerio del Trabajo? Porque nosotros como entidad de formación para el trabajo pertenecemos al Ministerio de Trabajo y no al de Educación. Entonces, todo el protocolo, toda la programación está establecida a través de esos dos ministerios. Para finalizar, le voy a dar la palabra a Benedicto González, representante a la Cámara y representante de la Junta de Acción Comunal del ETCR, Amaury Rodríguez, de Pondores, Fonseca, La Guajira. Sí, gracias. Primero que todo, felicitar este espacio, este panel, hoy en el Día de la Afrocolombianidad, porque nos da la posibilidad de reflexionar sobre aspectos que uno a veces por estar distraído en otros temas no reflexiona. Y gracias a Víctor, a Aiden, por sus análisis. Coincido entonces con ellos en algunos de los aspectos y los aprovecharía como para hacer una serie de conclusiones. La primera, y creo que va en el sentido de lo que planteaba Víctor, y es que no vamos a salir de esta emergencia tan pronto como se pensaba. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad y por lo tanto nuestras dinámicas tienen que continuar teniendo en cuenta que existe una situación de salud pública. En el caso de los espacios territoriales, en Icononso, en el Tolima, en Tierra Grata, Cesar y también en el espacio territorial de Pondores, lo que han hecho los combatientes o excombatientes en algunas de sus actividades, como por ejemplo las confecciones, es dejar de lado por un momento algunas actividades que se estaban llevando a cabo, compromisos, y dedicarse a la elaboración de tapabocas y luego compartirlos con las comunidades, con las cárceles, que son comunidades que tienen un nivel de vulnerabilidad enorme y que requieren de esa atención. Entonces toca cambiar de actividad, pero al mismo tiempo pensarnos en que quedó en suspenso una movilización nacional que estaba exigiendo reivindicaciones para los diferentes sectores empobrecidos de este país y eso no puede irse al olvido. La segunda conclusión que yo sacaría de todo este panel es que las franjas o sectores que padecían pobreza luego de la pandemia serán más pobres. La pandemia hará más pobre a los pobres y eso generará nuevas conflictividades. Significa entonces que lejos
de la superación del conflicto, que ha sido nuestro anhelo, nuestra esperanza, lo que van a aparecer en nuestro país son nuevas conflictividades a las cuales hay que darles respuestas, soluciones. Y lo tercero es que no existe en el gobierno colombiano, en el gobierno nacional, una política social, no existe una política internacional y no existe una política de paz. En lo primero, pues ya nosotros habíamos escuchado los análisis de los dos compañeros. Aiden hablaba de la situación de las poblaciones afrodescendientes y en general en Colombia hay una desatención de las necesidades básicas. Y en lo internacional hemos visto ese tratamiento desacertado con nuestro hermano y vecino país Venezuela. Colombia, su gobierno intentando involucrarse en un conflicto que no nos corresponde, que no nos pertenece, al que nos quieren llevar a la fuerza. Y tercero, no existe una política de paz. Y cuando digo esto, lo reafirmo con las recientes declaraciones del ministro de Defensa, el doctor Holmes Trujillo, cuando dice que hay que renegociar la implementación del acuerdo. La implementación del acuerdo de paz es el sexto punto y hace parte del acuerdo. Eso significa que si se renegocia la implementación, de alguna manera lo que se está intentando es renegociar el acuerdo en su conjunto. Por eso comparto con Víctor cuando decía que no se puede tomar el COVID y la pandemia como un pretexto para no cumplir los compromisos derivados del acuerdo de paz. Por el contrario, lo que toca es acelerar los compromisos derivados del acuerdo de paz y hacer que los PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial, recordemos que Fonseca es un municipio PEDET, San Juan del Cesar Guajira es un municipio PEDET, Dibuya es un municipio PEDET, que los municipios más pobres de Colombia fueron incluidos en una categoría especial de priorización por sus condiciones de pobreza, de afectación por el conflicto, por debilidad institucional, por economías ilegales. Todo eso indica que debe haber una atención especial y priorizada. Por lo tanto, esta propuesta del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, es perversa en el sentido de que lo que intenta es burlar unos compromisos que hacen ya pensar en la comunidad internacional, en personas suficientemente autorizadas para opinar sobre el tema, como recientemente ocurrió con Pepe Mujica, cuando ha dicho el acuerdo de paz en Colombia es un acuerdo fallido. Nosotros también lo sentimos así. Y es fallido en el sentido de que no ha ofrecido las garantías jurídicas ni físicas a los firmantes del acuerdo. Es fallido porque no se ha entregado una sola hectárea de tierra a los campesinos que la necesitan, ni apoyo a la ruralidad. Es fallido porque en materia de seguridad los líderes sociales, ya se decía acá en este panel, siguen siendo asesinados de manera impune además. Es fallido porque el programa de restitución de cultivos ilícitos, coca, amapola, marihuana, ha fracasado. Es fallido además porque las víctimas siguen sin ser reparadas y sin ser atendidas. Entonces, lo que obliga hoy a reflexionar en medio de todo este panorama, primero es que no podemos detenernos, tenemos que seguir la movilización, la reflexión, la interacción. Y segundo, que la paz para Colombia es lo que más beneficia a un país que tiene altos niveles de pobreza y que no puede estar soñando con una guerra indefinida. Yo agradecería el espacio que se ha abierto, pero además mi participación en él. He querido ser breve porque sé que ya llevamos más de hora y media en el panel y dejo esas reflexiones a manera de conclusiones. Gracias. Muchas gracias, Benedicto. Muy amable. Antes de cerrar este evento, vamos a responder una pregunta que nos hacen desde Caquetá y está relacionada con la oferta educativa del SENA. Si esta se va a ver afectada o variada por la situación que estamos viviendo. Efectivamente, nosotros estábamos por ofertar la tercera oferta educativa y esta ha recibido un aplazamiento de acuerdo a la situación que estamos viviendo, de acuerdo a la pandemia que estamos viviendo, porque hay una limitante con respecto a la promoción, con respecto a la inscripción y con respecto a la matrícula de esta oferta. Entonces, estamos esperando directrices y estas directrices dependen de lo que le comentaba anteriormente, de los decretos que emana el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Entonces, estamos a la espera de esos decretos para poder nosotros verdaderamente programar definitivamente la tercera y cuarta oferta correspondiente al año 2019. Vamos a
Antes de cerrar, quiero agradecer infinitamente a todos los actores que han aportado al desarrollo de este evento, a la ARN, igualmente a la Junta de Acción Comunal del ETSR de Pondores y a la Organización Internacional Alianza para la Paz. Este es un esfuerzo conjunto con el fin de poder brindar a los sectores del Departamento de La Guajira orientaciones y recomendaciones con respecto al manejo de la pandemia. Muchas gracias.